que estamos tan tarde que más bien vengo a hablarles de cómo prenderle fuego a todo, ¿no? Vamos a cambiar la presentación, por favor. ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Barriga, director general creativo de Contenidos El Rey, una agencia de contenidos donde nos dedicamos a contar historias. Ahora, pues vengo a hablar de cómo prenderle fuego a todo. Mientras recogemos arriba esto, Mauro, ¿cómo funciona? Eso no es parte de la charla, se los aseguro. Listo. Entonces, puede que esto nos va a tomar mucho tiempo mientras yo hago esto 10 veces, pero ¿alguien sabe cómo se hace fuego? ¿Conoce la forma de cómo se hace fuego? ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver un poco cómo se hace fuego. Vamos a hablar también de cómo la producción de contenidos hoy, más que nunca, en este momento de la vida, ha cambiado y es fascinante, porque todos podemos ser generadores de contenido. Y también estamos produciendo más contenido hoy, en un par de días, de todo el contenido que se produjo antes del siglo XXI, de todo el contenido que produjo la humanidad antes del siglo XXI. En un par de días estamos produciendo esa cantidad y esos volúmenes de contenido. Consumimos de 4 a 5 horas diarias de contenido. No sé si les pasa a ustedes, pero ahorita yo los veía desde arriba mientras estaban esperando que esto arrancara. Todos estaban pegados al cel, mirando seguramente alguna red social, mirando algún contenido, si alguno se quiere adelantar en una serie, ya no importa dónde uno esté, pero estamos siempre pegados al contenido. Y lo interesante es que es un mundo multipantalla. Ya no nos podemos estar pensando solo en televisión, o solo en digital, o solo en móvil, o en el computador, sino estamos pegados mientras vemos una serie o mientras vemos una peli. Inclusive estamos entrando a ver el perfil del actor en Internet Movie Database o a averiguar cosas sobre la historia que estoy viendo en el documental. Entonces ya el contenido cambió y ha mutado tanto que es multipantalla y multiformato. ¿Y por qué? Precisamente el contenido es el rey. Y es porque hoy precisamente es donde más se está generando volúmenes y negocios en el día de hoy. Bill Gates lo dijo en el 96 y dijo: el contenido es el rey, porque tuvo la visión de que precisamente hoy estaríamos produciendo diferentes tipos de contenido y consumiendo de diferentes formas, y donde estarían los tipos de negocios ahora. Y nunca imaginamos que el mundo fuera a cambiar tanto. Si nosotros vemos 5 años atrás, de pronto Netflix era alguna plataforma muy extraña o ajena, o de pronto 6 o 7 años. Pero hoy, más que nunca, tenemos nuevos jugadores. Entonces está Amazon Prime, está Apple TV Plus, está Disney Plus, están los canales privados, los canales públicos. Tenemos una gran oferta de contenido, de formas de acceder a la información. Y eso es debido a Internet. Y esto es debido a los cambios y la evolución que hemos tenido durante estos últimos años. Y esto nos ha permitido también que se generen nuevas profesiones y que sea hoy el tiempo de la gente, el tiempo de los generadores de contenidos. Todos los que estamos sentados acá somos productores de contenido, y aparecen esas nuevas profesiones como los influencers, donde la gente puede producir su contenido y tienen sus propios seguidores. Y paradójicamente en el mundo está pasando que los medios, los canales entran en crisis. ¿Por qué? Porque precisamente están peleando por ser relevantes para las personas, por estar en la cotidianidad de cada uno, por inclusive muchas veces tener un like o un seguidor más. Pero lo importante es que el mundo y el panorama cambió. Y cambió tanto que hoy los formatos, los canales y los momentos de consumo van mutando. Seguramente muchos de acá, y sobre todo en estas primeras filas, tienen clarísimo que es TikTok. Pero si vamos un poquito más atrás, empiezan a ver qué es esto. Y esta es la nueva estrella de la corona y la nueva red social ahora
el millonario chino de 35 años que permite subir videos cortos de 3 a 10 segundos o de 30 segundos, 60 segundos, y es la evolución de Musical.ly, que eran personas grabándose videos para compartir con su comunidad. Pero esto hace unos años no era relevante para nosotros y no lo teníamos contemplado ni siquiera dentro de uno de los formatos o canales para tener en cuenta para contar nuestras historias. Y eso es debido a que los paradigmas en la comunicación cambiaron y los paradigmas también en los formatos cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora yo no puedo pensar en una única forma de contar una historia. Yo ahora tengo podcast, tengo artículos, tengo post para las redes sociales, tengo video, Twitter, Instagram Stories, tengo una infinidad de formatos de contenido que realmente nos debemos tener en cuenta para poder contar esas historias. Y también los canales han cambiado. Ahora hablamos en WhatsApp con stickers. Ahora nosotros estamos expresando y contando las historias y hablando, inclusive interactuando con chatbots. O sea, la evolución ha sido tan rápida que ni siquiera nos hemos dado cuenta la velocidad en la que nosotros debemos reinventar nuestra industria para poder estar presentes ahí. Y las narrativas también cambiaron. Ahora nosotros estamos, de un momento a otro, estamos viendo y siguiendo gente que hace recetas en sus casas y después van evolucionando y ya son mucho más pro y ya tienen unas cocinas mucho más integrales para poder subir el nivel, porque precisamente el valor del contenido es importante. O vemos, yo soy papá y a veces veo a mi hija consumiendo videos de unas niñas rusas jugando con su papá y unos juguetes que es como, ¿en qué momento esta niña entiende ruso? ¿Y en qué momento estas niñas consiguen tantos juguetes para poder jugar y hacer tanto contenido? Pero son diferentes formatos y diferentes narrativas que inclusive trascienden el lenguaje. Porque una niña como Manuela, pues mi hija de 5 años, está pegada viendo a unas rusas de 10 años hablando en ruso, que hablan muy poco, pero el resto son con imágenes, probando y explorando nuevos juguetes. Entonces, también cambia el paradigma de los influenciadores, de los nuevos expertos. ¿Por qué? Porque la credibilidad hoy se basa también en cuánta gente me sigue, en qué tan coherente soy yo. Y hoy empezamos a dejar de seguir a los expertos tradicionales por empezar a seguir a otros. Claro, esto nos trae unas ciertas consecuencias. Muchas veces estos famosos influenciadores no son sinónimo de autoridad, ¿sí? Pero pues al final es una forma de expandir su comunicación y sus mensajes. Y hoy, más que nunca, es clave saber en la industria en la que estamos que nosotros ya sabemos contar historias. Nosotros tradicionalmente hemos contado historias en el cine, en la televisión, en la radio. Entonces el tema no es de creatividad. El tema, si ya sabemos qué historia podemos contar con los formatos que tenemos, el reto es pensar cómo podemos ser transmedia, ¿vale? Entonces, ¿cómo ser transmedia? Hay que volver 300 años atrás, 300 millones de años atrás, a la Pangea. ¿Saben cuál es la Pangea? Cuando los continentes estaban unidos, cuando no estaban divididos, cuando era parte de un todo, cuando la historia hace parte del todo y los formatos hacen parte de la historia y los contenidos que yo voy a generar hacen parte de un todo, un único continente. Porque lo importante es la música, no el instrumento. Yo puedo tener una guitarra eléctrica, seguramente, y poder hacer rock, seguramente. Pero lo importante es cómo suenan todos los instrumentos juntos. Lo importante es el show que yo voy a dar. La música al final es lo que vale la pena. No cómo tengo la narrativa en la televisión, cómo tengo la narrativa en el cine y después de pronto meto otras narrativas en otros canales. Ese es el reto y así es que nosotros debemos empezar a pensar. Porque el problema es que hay un exceso de contenido. Hoy la sobrecarga de contenido es impresionante. Y los niveles de atención cada vez son menores. Entonces yo entro rápido y veo, si me llama la atención, me quedo, si no es de mi interés, paso por encima. Si estoy buscando resolver una necesidad, seguramente me quedo
y profundizo sobre esa información y sobre ese contenido. Si estoy muy enganchado con esta serie o con esta película, pues la voy a poder ver completa, pero también puede ser que la empiece a ver en algún lugar y la termine en otro. Y ahí es cuando nosotros debemos empezar a pensar en ser relevantes. Porque si nosotros no somos relevantes para nuestras audiencias, todos los esfuerzos que hagamos, así quisiéramos pensar en transmedia, son botados a la basura. Entonces, nosotros siempre hablamos de cómo ser relevantes. Y cuando pensamos en cómo ser relevantes, hacemos la misma pregunta que les hice al principio. ¿Cuál es la fórmula para hacer fuego? Aquí sí quiero que alguien me diga si sabe cuál es la fórmula. ¿Alguien sabe? Prender un fósforo, muy bien, esa es una. Pero para prender ese fósforo necesito tener 3 componentes. El primero, el oxígeno, muy bien. Una chispa y combustible, ¿cierto? No era muy difícil, pero es una pregunta acorchadora. Entonces, ¿qué pasa? Debo tener 3 componentes, el oxígeno, la chispa y el combustible. Esa es la única forma en que yo puedo hacer fuego. Si no tengo alguno de esos componentes, no hay fuego. Hagan el ejercicio y vean y se van a dar cuenta. Y nosotros precisamente hacemos esta comparación porque hay que tener estos 3 elementos para poder ser relevantes en la comunicación. El oxígeno va a ser una tensión, la chispa va a ser un detonante y el combustible, los formatos. Entonces veamos cómo funciona esto. Tomen foto. Es una fórmula: tensión más detonante más formato. Si nosotros cumplimos con estos 3 elementos, podemos ser relevantes en nuestros contenidos, podemos ser relevantes con nuestras historias. Entonces, ¿qué es encontrar una tensión significativa? Las tensiones son todas esas conversaciones que uno sabe que existen y que nadie quiere hablar de ellas, ¿no? Esos secretos a voces que cuando uno lo toca, la gente se pega y habla, o cuando uno lo menciona por algún lado, la gente se siente identificada. En publicidad se llama el insight, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, eso me tocó a mí, sí, claro, uy, a mí me pasó eso. Esa tensión son las que desatan conversaciones entre las personas. Más marica, el que no ama. Esto lo dice Reyes. ¿Y cuál es la tensión acá? Hablar del amor entre el mismo género. Pues nadie quiere hablar de eso, y nadie va a abrir una puerta para hablar de eso. ¿Por qué? Porque puede ser polémico, pero también es una realidad que no nos aqueja, es una realidad que nos toca a todos hoy, ¿vale? Entonces miren este caso de una tensión. Me van a decir ahora si ustedes de pronto los toca de alguna forma. Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que es lo que voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás solo. Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti.